vamos a la clase. Estas partes del Antiguo Testamento, pues sí son del Antiguo Testamento, ya no son parte de la Torá, este, sigue siendo parte de la historia de salvación en la cual Dios se va metiendo y va creando un linaje humano para y una descendencia humana para que vayan haciendo o se vaya creando un pueblo primero y lo vayan haciendo las diferentes ideas, las diferentes organizaciones y va evolucionando junto como va evolucionando el mundo, quizás atrasado, quizás lento, pero van evolucionando. ¿Sí? Porque ya hay fenicios con grandes navegaciones, ya hay muchos ejércitos y todo eso, ¿no? Entonces, aquí lo interesante, dejamos la parte ya, vamos dejando ya prácticamente la parte de la esclavitud, del éxodo que vimos la vez pasada, y nos centramos en los jueces, Josué, Samuel y los reyes. Y concretamente Josué, pues todos sabemos que es el que vamos a decir, le sigue en la batuta y en el liderazgo a, a Moisés después de haber pasado, pues se nos dice 40 años. No sabemos con exactitud si eso es como lo contamos ahorita o a la manera de ellos. Me asumo que la manera judía, que en estos momentos están en el año 5700 y tantos, que es la contabilidad judía en comparación al nuestro del 2023. Entonces es 5000 y tantos, ellos empiezan a calcular desde que empezó la creación hasta donde vamos ahorita, pero son cálculos dentro del sistema lunar. Nosotros tenemos los cálculos desde el sistema solar romano. Romano, no por Roma actual, sino por la vieja Roma. Entonces, y ellos también por otras culturas que fueron también asimilando. Pero ya llegaremos a ello y vamos a llegar a la parte del Nuevo Testamento que es lo más interesante, lo que nos interesa con nosotros los cristianos, lo que no nos interesa, no nos que nos interesa el Antiguo Testamento, porque ahí vemos la palabra hecha, la palabra cumplida de una manera u otra, por la historia de Israel, la historia nuestra como pueblo y también individual y a veces hasta con familia, con sus caídas y levantadas, con aciertos y desaciertos. Entonces pasan, se nos dice pues 40 años, ¿no? 40 años merodeando el desierto, dando vueltas en el mismo lugar prácticamente, por decirlo así, y no es que todos los días caminaban, sino que pasaban largos periodos de tiempo o años, por decirlo así, estacionados en una zona. Lo mismo que pasaron nuestros indígenas, que aztecas y chimchimecas, olmecas, entre otros, que partieron del famoso Aztlán y fueron llegando poco a poco al Valle de México. La última, que es los mexicas. Entonces, y esa historia, si la vemos en diferentes culturas, pues se va repitiendo, ¿no? De diferente, que Dios los llama, Dios los saca de un lugar para llevarlos a otro lugar más específico. Pero aquí se trata de las salvas, de ir creando el pueblo para que llegue el Mesías, prometido para restablecer el reino de Dios aquí en la tierra y también con hacer el conecte o el puente este, con la casa del Padre, que es Jesucristo. Entonces, en las alturas del monte Pisga, frente a la tierra prometida, pues ahí muere Moisés. Se dice, bueno, pues como castigo a que no obedeció en el sentido de que una vez toca la roca o golpea la roca para que salga agua, ¿no? Pues por si en un golpe va a salir mucho, pues me imagino que con dos va a salir más. Es lo que asumiría Moisés, si es la duda humana, ¿no? La duda humana, ¿será cierto? ¿Será cierto que Dios me está inspirando esto, que me está inspirando este proyecto, que me está inspirando esta idea, que esto es lo que quiero realizar? Y son dentro de las dudas humanas, ¿no? Pero sin embargo, a él no había excusa porque él escuchaba directamente a Dios, ¿no? Entonces, por inspiración, por guía, hasta por oración, por consejos de alguien de aquí y allá,
pues vamos y siguiendo nuestro corazón, pues vamos guiándonos conforme vamos sintiéndonos llamados a un respectivo ministerio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, muchos creían que llegar a la tierra prometida, esta es nuestra, y vamos a ser felices, como con los matrimonios, ¿no? Que sean felices para siempre y aviéntale el arroz, las flores y etcétera, etcétera. Pero resulta que no, que hay sus dificultades, ya hay habitantes en la tierra prometida, ya hay quienes se sienten dueños, aunque son parientes de los mismos israelitas, pero han pasado tantas generaciones que pues, ya el parentesco de sangre prácticamente se ha perdido y se ha envuelto en otras culturas que han llegado o que han crecido en la zona. Entonces, la posesión de la tierra es progresiva, principalmente en 3 lugares, Gilgal, Gabón y Merón, y Dios los va guiando, Dios los va instruyendo. La promesa está hecha, más el trabajo no es fácil. Tiene sus dificultades porque hay que guerrear, hay que protegerse, porque nos vamos a sentir como atacados por las mismas tribus del lugar. Pues, o sea, está repitiéndose la historia hoy aquí en Estados Unidos nuevamente. Nuevos migrantes, aunque ya estábamos aquí nosotros como hispanos, y luego vinieron los americanos, entre robando y comprando terrenos por el Tratado de Guadalupe en 1847, y luego regresamos otra vez los hispanos en general a retomar la tierra, tomar la cultura. Entonces somos extraños. O sea, estamos en nuestra tierra, pero somos extraños. Y así eran los israelitas, ¿no? Estaban en su tierra porque de ahí había salido Jacob, pero eran extraños ya, no eran ya de ese lugar. Entonces, el apéndice de todo es que todas las tribus deben construir una sola nación. Soy bonito, soy precioso, pero a la hora en la práctica, pues hay su diferencia. ¿Por qué? Porque hay que guerrear, hay que defenderse, hay que atacar y hay que construir esa nación que no está hecha, hay que construirla. Entonces, al despedirse Josué de Moisés, pues Moisés, antes de morir, dice, permanezcan fieles a la alianza, a lo que Dios prometió. Entonces, en la asamblea de Siquem, aceptan la unificación y aceptan a Dios como Yahvé y como su único Dios. O sea, no va a haber otro. No va a haber estatuas, no va a haber moldes, no va a haber ídolos de otros, sino que solamente Yahvé. Y el muerte de Yahvé, todos sabemos, es interesante cómo Josué entra por Jericó, ¿no? Por el río Jordán. Jesús, para dar una nueva significancia, una nueva alianza, entra nuevamente por Jericó, por el río Jordán, a través del bautismo. La misma historia, más diferente personaje, y se crea una nueva nación, es decir, una nueva alianza, un nuevo pacto, ya no de borregos, ya no de hacer está preguntando, ay, Sandra, no traigo su link, Roxana, no sé si usted se lo puede mandar, o Roxana le puede mandar el link a Sandra, por favor. Ahorita apenas vi el texto. Entonces, no es simbólico, es la nueva alianza que se va a crear. Jesús entra nuevamente por Jericó, por el río Jordán, a través del bautismo. Josué hace lo propio y empieza, y ahí se le dan las instrucciones, dale 7 vueltas para un lado y 7 vueltas para el otro. Y de seguro, bueno, esto nos trae locos, pero cuando ve los resultados, pues, ay, entonces Dios está con nosotros, ¿no? Y así a veces Dios nos manda a hacer algo y no vemos la perspectiva. Está bien, no la podemos ver todo el panorama. ¿Y para qué me pides esto? ¿No? Y a veces estudiamos, ¿y para qué estudiamos si yo ni siquiera vivo de esto? Pero me apasiona esto. Y después van abriendo las puertas. Así que a final de cuentas,
¿cómo se llama? La suerte no existe. Existe la combinación entre prepararse y estar en el momento oportuno cuando aparecen las oportunidades. Y aquí a Josué aparece esa oportunidad. Él es el que sigue la batuta en el movimiento de liderazgo del pueblo de Israel y entra por lo que es Jericó. O también, bueno, es en la ciudad inmediata, pero por el río Jordán. Entonces, tras la muerte de Josué, todos se mantienen fieles. Así es como cuando hay una necesidad imperiosa, una necesidad de estar juntos, de estar unidos porque tenemos que trabajar, porque tenemos que ahorrar, porque tenemos esto. Y vea cuando nos sentimos seguros y esto como que empezamos un poquito a deslindarnos de el ritmo, de la disciplina que habíamos adquirido para, por ejemplo, para ahorrar dinero para comprar un auto. Pues no voy al cine, no voy a gastar en restaurantes, sino para ahorrar ese dinero extra está acumulando. Y lo mismo pasa aquí, ¿no? El pueblo, como nación y como personas se vuelven a comprometer. ¿Todos? No, no todos. Lo vemos en nuestras parroquias, ¿no? Todos jalaran, ¿no? Solamente el 8% está bien activo y el resto, pues, pues dicen, pues yo voy a misa y cumplo. Pues sí, pues tú cumples para ti, no para Dios, así que ahí está, ¿no? Entonces, con esto llega una nueva generación. Pasan los años, obviamente, y hay un nuevo sistema de gobierno, ya establecido, ya conquistada la tierra, pero no toda, pero la mayoría, porque recuerden que todavía tanto David y Salomón, pues siguen guerreando para dominar las diferentes zonas y para poner un orden conforme Dios quiere. Entonces llega una nueva generación de Dios, es decir, de las otras tribus de alrededor son polígamas, perdón, no polígamas, polidioses, ya se me olvidó el término. Entonces, politeístas. Son politeístas, tienen muchos dioses y, ya no hay un solo Dios. Entonces se va contaminando y cuando la liturgia se contamina, ya valió el resto. El resto es bien sencillo, bien fácil que vaya, vamos a decir, cayendo poco a poco, ¿no? Entonces, qué es lo que hacen? Pues empiezan a adherir nuevos ritos locales, nuevas formas locales, nuevos estilos. Bueno, vamos a meter al ídolo pero pues claro, ya ve allá grande y es nuestro Dios, pero es de chiquito aquí a un lado, ¿no? Y lo mismo pasa en nuestra actualidad, aún en nuestras autoridades eclesiásticas, ¿sí? Lo vimos allá cuando, no sé, creo que fue antes de la pandemia con el Pachamama haciendo un sacrificio, haciendo un ritual ahí en los jardines del Vaticano, etcétera, etcétera. O sea, cuando la liturgia se corrompe, se recorrompe todo, de ahí todo el pueblo, así como es un efecto dominó. Ese es mi siguiente libro. Entonces, en este caso, pues el libro de Jueces también narra el periodo que va desde la muerte de Josué hasta el nacimiento de Samuel. Y en cuanto a los años, para que tengamos una idea gráfica, pues son cifras, vamos a decir, aproximadas, no son cifras exactas. Los historiadores, aún profesionales y que ya se han quemado el cerebro y a otros se les ha caído el cabello investigando, pues ninguno se pone de acuerdo en las fechas, ¿no? Pero son aproximadas para que demos una idea cronológica. Entonces tenemos hacia el año 2100, pudo haber sido 2200, ¿no? O sea, el periodo se ubica en el año 2100, Abraham, la llegada de Israel a Egipto en el año 1900 y tantos, y así vamos hasta el Éxodo en el año 1500, 1300 aproximadamente. Perdón, 1500. Y hasta que llega a Josué, 1300 a 1100 antes de Cristo. Y luego pues llega Saúl en el año 1000 antes de Cristo y David, todo eso. Entonces, es un proceso. ¿Pudo haber hecho las cosas diferentes Dios? Sí, sí las pudo haber hecho. Y rápido, inmediatamente,
hubiera bajado el Salvador y nos hubiera redimido y todo eso. Pero sin embargo, eso no era plan de inmediatez, sino en el proceso. Al final de cuentas, Dios les pide que sacrifiquen borregos, sacrifiquen esto, hagan sacrificios en las fiestas de Pascua, por ejemplo, en Jerusalén. Pero lo que importa no es el sacrificio, sino la obediencia. Eso es lo que va valorando. En Abraham no califica que va a sacrificar a su hijo, que lo vaya a matar, ¿no? Imagínate la angustia de un padre que sabe que está consciente y Dios se lo pide, pues va con angustia, va con dolor, o sea, también es padre y también es humano y también ahora sí le tiemblan las patitas, ¿no? Pero sabe que hay algo más profundo que se lo pide. Entonces, ¿qué es lo que valora Dios? La obediencia. O sea, sí, la vida está mucho, es valiosa, pero en este caso, pues la obediencia también lo es. Entonces, los jueces van a ser líderes locales, líderes, vamos a decir, regionales, instados en las diferentes tribus. De una vez conquistado hasta cierto punto, dominado la mayor parte del territorio, pues se ponen estos jueces, es decir, administradores, vamos a decir, gobernadores, a entenderlo mejor, de todos, de las diferentes tribus, y cada uno se defendía a su parte, estaban unificadas porque les unificaba un solo, vamos a decir, un solo ser, o sea, en este caso Dios, la fe en Dios. El resto se administraban por sí mismas, se defendían por sí mismas, claro, hacían sus pactos, se unían y pues vamos 2 tribus contra una porque pues entre 2 somos más fuertes, ¿no? Pero todas ellas pues en sí se dependían de ellos mismos para poder seguir adelante y poder subsistir. ¿Algún comentario hasta ahorita? Entonces, el libro de los jueces es un periodo, eso es un sistema de gobierno que va, se va poniendo. Y el libro de Samuel, su mamá era señora grande, estéril, milagrosamente tiene a Samuel y ella lo consagra al Señor en el santuario de Silo, y ahí es donde pues sigue la tradición, ¿no? Entonces, para el pueblo judío, Samuel es tan grande según el Talmud babilónico. El Talmud babilónico, sí, aquí lo tengo, Talmud babilónico, por acá está. Aquí está. Este es el Talmud babilónico que escriben los babilonios cuando están en la tierra, en Babilonia, cuando fueron deportados por Nabucodonosor. Está muy buena la lectura, la narración, nomás que tiene una letra muy pequeñita y uno ya como que de viejito ya no empieza a administrar uno ya letras más grandes, ¿no? Pero es interesante leer o sea, no solamente lo que desde el cristianismo hemos aprendido y hemos estudiado, sino qué dicen ellos mismos de ellos mismos, los judíos de ellos mismos, para poder entender el mensaje de Jesús también y la línea de salvación que ha puesto Dios para seguir con su plan. Entonces, el libro de Samuel se divide en 3 secciones principales, y se centran del 1 al 7 en los hechos de Samuel, el sacerdote, recto, profeta, es un juez también. Del 8 al 15 se centra el rey de Israel, luego viene David, a él le toca esa transición, que vamos, no, que el pueblo quiere un rey, y si todos los pueblos son iguales, tienen sus reyes, pues nosotros queremos el nuestro también, ¿no? No, porque Dios es rey, no, 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 queremos algo que aquí con quién pelearnos, ¿sí? O con quién podamos ver, pero si somos cabezones, ¿no? Entonces, y ahí vamos, ¿no? Hacemos a nuestros padres nos lo dijeron a nosotros y ahora se lo repetimos a nuestros hijos. No, mira, mi hijo, así no es así. No, que así por mis pistolas, ándale pues. Y van. Entonces, es la transición de la forma de gobierno lo que tiene el libro de Samuel.
de una zona una confederación tribal, que divide en tribus a un gobierno esporádico, o sea, que cada uno tiene sus propios jueces. Y de hecho, Samuel es un juez, pero no están unificados como una sola nación, es decir, son pequeñas zonas, regiones, y esto así se fue en la iglesia primitiva, ¿no? No todo se centró en Roma y en la autoridad del Papa Pedro, sino que por las guerras, por esto y por otro, duraban tiempo en comunicarse y después viene la unificación para la liberación eh, vamos a decir, de la iglesia a través de Constantino, siglos después. Entonces, eh, pero a la hora de que necesitaban, perdón, bajo la dirección decían, oh, no necesitan un rey, Dios, Yahvé, nuestro rey, nuestro Señor, y Él nos guía. No, 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 queremos un rey. Ok, Samuel va y ora a Dios y, ok, unge a Saúl. Es el primer rey de Israel. Samuel advierte a los israelitas que les ocurrirá lo que les va a ocurrir si van a elegir un rey. No, nosotros queremos un rey. Les va a cobrar impuestos, les va a quitar esto, les va a quitar esto, les va a aumentar. No, nosotros queremos rey. Ándele, pues ahí está su rey, ¿no? Y con su reina también, porque son casados. Entonces hay una desorganización tremenda, y hacia el año 30 antes de Cristo, pues vamos a decir, ungido como rey. Aquí lo interesante es que no es una monarquía que hay de sucesión sanguínea de padre a hijo, sino que Dios es el que elige quién es el rey. Hasta los hijos de Salomón, pues sí son los que, que se van vamos a decir, a dividir el reino, pero no hay una sucesión de padre a hijo, sino que depende qué es lo que Dios quiere y a quién quiere que gobierne. Por lo general, pues elegía al mayor, y tal parecer David, cuando es elegido, pues es el menor. Lo mismo con Salomón, ¿no? Y para elegir a Salomón, dijo David, y tienen que meter sus trucos entre el profeta y la esposa o sea, la mamá de Salomón, para que pueda ser ungido y pasar la bendición, la bendición y la unción de David hacia Salomón. ¿Algún comentario hasta aquí? Entonces, son historias que quizá hemos leído de una manera u otra a lo largo de nuestra vida, pero que va llevando un mensaje de trasfondo de que esa historia no es tan distinta de nosotros. Quizás porque nosotros tenemos hoy computadoras, ellos no los tenían, pero sin embargo la terquedad no se nos quita, ¿no? Entonces, la monarquía israelita fue el paso lógico del sistema de gobierno de un pueblo nómada a un pueblo ya sedentario, con el objetivo de convertirse en una nación. Por eso es que David él decide construir un templo para el Señor. O sea, ya para que todo el mundo venga, ya todos somos iguales, ya todos estamos aquí, ya todos estamos hermanados. Ahora hay que construir para que este templo sea una identificación nacional. Y en la época de Jesús, precisamente eso es lo que querían los judíos de Jerusalén, convertir a Jerusalén en una nueva Roma del Este, así como lo fue posteriormente Cartago, como lo fue Alejandría en Egipto. eh, Querían que fuera una Roma en Jerusalén los judíos, pero que fuera no al estilo romano, sino al estilo de ellos, judíos, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces era un monarca militar. Y aquí empiezan los problemas, porque cuando Samuel empieza a desobedecer a Dios, ¿cómo? Pues metiendo a ídolos, metiendo corrompiendo la liturgia, ya no siguiendo los mandatos que se había establecido desde la época de Moisés, ya le agregaba y le quitaba, le ponía, y entonces este amigo ya no es conforme el corazón de Dios, se ha corrompido. Y lo vemos en nuestras familias, en nuestros
en nuestros hogares, en la jerarquía, cuando no hay, cuando se sale de la línea de Dios, se empieza a corrompir, pues, todo. Y luego hay que hacer un concilio, y hay que renovar la iglesia, y hay que renovar, y hay que eliminar un montón de cosas para poderle darle estructura y darle nuevamente dirección a todo. Entonces, Saúl consulta a la divina Endor y para ver si va a atacar, si ataca o no ataca. Aunque el profeta le dice, no ataques, pero él le consulta a una divina, la divina le dice, sí, ataca, pues le dieron en la traca, ¿no? Y muere Saúl y ya conocemos esa parte mm, de la historia. ¿Y por qué? Pues por celos, ¿no? Porque ya yo soy el rey, pero ya es ungido otro que viene David atrás de él, que es un chamaco prácticamente, un jovencito, pero que es atrevido porque el Espíritu de Dios está con él. Y uno, por ejemplo, en la época de los jueces, conocemos el más famoso era Sansón, ¿no? Sansón cuando tenía su fuerza. Y aquí el más conocido, el más, todo es el rey David. Y aquí lo interesante que el profeta habla, dice, no lo que él quiere, no lo que él cree, sino lo que Dios quiere. Y por eso incomoda. Y lo vemos ahora, ¿no? Incomodamos y decimos lo que Cristo quiere, lo que la iglesia quiere. Incomodamos a uno de nuestros propios hermanos, a uno de nuestras autoridades eclesiásticas. Incomodamos cuando decimos, hey, el evangelio, eso no es lo que dice, ¿no? Dice lo contrario, lo que usted nos está predicando. Incomodamos. Entonces, y ese es el profeta. El profeta no es religioso, es místico. Es en la soledad donde Dios le habla, donde Dios se comunica con él. Y Jesús como tal es místico. ¿Por qué? Porque ve a tu cuarto, ahí en tu cuarto, pues ora a tu Padre que está en los cielos y Él te escuchará, te dará dirección, etcétera, etcétera. Si los vemos, al menos en los relatos de los bíblicos, creo que nomás a uno o algo así, pero la gran mayoría de 199, a ninguno le dice que vaya al templo de Jerusalén, presente su ofrenda, creo que a uno o dos, no me acuerdo, y eso es todo. O sea, porque un nuevo reino, el reino de Dios se ha establecido de nueva cuenta. ¿Algún comentario hasta aquí? No me dejen solo. Y, y sí, ¿no? Pues todavía David es un rey militar, hay que poner orden todavía, hay que centrar, este, centrar la monarquía, la autoridad monárquica, la autoridad en la monarquía. Ya no un montón de pueblos, sino solamente un rey para todas las tribus. Ya sabemos la historia de Goliat. David logra la unificación nacional con mucho ímpetu y, y por eso es que quiere tener un templo para el Señor después de su conversión, ¿no? Iba conforme al corazón de Dios, pero no, por ahí se desvió, ¿no? Le gustó a la mujer de que no le correspondía. En otras palabras, nos gustó algo que no es de nosotros, pero que es de alguien más y lo robamos. De una manera u otra, ¿no? A él, bueno, a través de un amante, pero puede ser cualquier otra cosa, no necesariamente una persona. Y pues, se arrepiente, ¿no? Que nuevamente Dios ve la actitud del corazón. Entonces, obviamente traslada a ese lugar, le quieres en un lugar de toda pompa, pero dice, no, tú no, va a ser tu hijo, Salomón. ¿Qué pides para empezar tu reinado? Sabiduría, Señor, que si no, nomás no la hago. Y se derramó Dios en abundancia, en bendiciones
de todo tipo. Y todos conocemos la vida de Salomón. Ay, que tuvo de 300 concubinas, ¿no? O sea, 300 amantes, lo que diríamos. Pues era la época, así se vivía. Ahora, ahora no es común, ¿sí? Aunque se quiera hacer común. Sí, entonces, ahora viene el templo de Salomón, o sea, el templo que se va a dedicar para la presencia real. Ya no va a estar en el arca, ya no va a estar sino aquí en un lugar específico permanente, porque ya lo que me define como nación es la presencia de Dios en el templo de Jerusalén. Por eso en su momento los fariseos, los saduceos y todos ellos le reclaman a Jesús. ¿Cómo? ¿Que tú en 3 días quieres construir este templo y si nos ha tomado 40 años o más construyendo? Pues estás mal de la cabeza, amigo. Sí, claro, nosotros sabemos por la fe que no se refería al templo físico material, sino al templo o sea, al cuerpo, ¿no? Que tenía la facultad de volver a resucitar. Ya lo veremos cuando lleguemos a ese momento de la resurrección. Entonces, ya ahí en ese instante, ya lo que importaba es la presencia real en el templo. ¿Y por qué va a ser un lugar? Porque desde ahí Dios quiere reinar desde su trono al pueblo de Israel. Y para Israel es un orgullo nacional tener el templo. Y, y también los de la diáspora, los que ven afuera, había muchos ricachones y millonarios, pues mandaban también sus donativos para sus diezmos, sus donativos para el templo, ¿no? Entonces el templo se convierte en una identidad nacional y Jesús quiere que lo destruya. Dice, no, pues no. Para nosotros eso, si nos destruyes el templo, perdemos nuestra identidad nacional como pueblo y como nación y como elegidos por entre todos los pueblos. Por eso que cuando son llevados a Babilonia por Nabucodonosor, se van derrotados. O sea, hemos perdido no solamente la nación, no solamente el dominio territorial, sino hemos perdido nuestra identidad nacional, lo que nos distinguía de todos los demás. Si yo me pongo cabello, pues ya voy a perder mi distinción, ¿no? Lo que me distinguía con todos los demás, ya no va a traer cabello, ya no va a decir el peloncito que anda por ahí, ¿sí? Ya perdí mi identidad, ¿no? Entonces, lo mismo en el pueblo de Israel. Tiran el templo y todo se acaba, porque es lo que Dios, ahí está la presencia real y aparte de la presencia real es nuestra identidad nacional. Y Salmón, perdón, Nabucodonosor se los destruye mm, por una rabieta, bueno, por 2 rabietas, porque lo traicionaron y se fueron con el rey de Egipto y porque cada partícula de piedras tenía oro. Entonces, pues si vamos a llevarnos el oro, que es lo que andamos buscando, pues hay que destruir el templo. Y por eso se llevaron todo. Entonces, pero hay una enseñanza. Dios ya no está aquí, porque no hemos sido dignos de Él. Y es lo que pasa con nosotros cuando pecamos, no somos dignos ya de su gracia que nos da, que nos derrama. Y andamos enemistados a través del pecado, ¿no? Entonces, entonces hay una enseñanza de profundidad más allá de construirle el templo a Dios, es la presencia real y hay miles de testimonios bíblicos y extrabíblicos donde Dios se manifestaba o su presencia ahí estaba, como hoy lo tenemos en la Eucaristía. Entonces, son diversas, bueno, el Talmud babilónico dice, el otro lo tengo ahí arriba, el Zohar, a ver, está por aquí, es otro libro judío, son libros netamente judíos, está ahí arriba, que hablan precisamente de la vivencia de la liturgia, y luego pues dice, con razón, Jesús dijo esto. Qué bonito, ¿no? Como
le dio ese sentido subliminal, Jesús. Con la muerte de Salomón, pues viene Roboam, y después de Roboam, pues empieza la división, ¿no? Empieza las 10 tribus a no, pues porque Jacob es de la parte norte, o sea, dentro de las 2 tribus, que es Samaria. Dice, no, por aquí tenía nuestro padre Jacob, aquí sacó agua, aquí tiene el pozo, y de aquí debe de ser. No, pero los judíos dicen, no, que tiene que ser en Jerusalén, porque entonces hay el eterno pleito. ¿Y quién estaba gobernando bien, quién estaba gobernando mal? Pues surge la división, ¿no? Dentro del pueblo de Israel. Y sobre el castigo viene, por así, sobre la rebelión viene la penitencia. Años después o décadas después, Nínive como imperio pues arrasa con todo el norte de Israel, dejando prácticamente 2 tribus, Judea y está Benjamín, al sur de Judá. Entonces acaba con todo. ¿Por qué no quisieron llevarse? Pues ya para qué, ya tenemos todo, ¿no? Lo que importa es el norte, acabamos con todo, que estuvo muy, muy cerca, ¿no? ¿Y por qué se llevaron al norte, el norte? Porque el norte empezó a construir diferentes templos. Y el problema no es construir los templos, sino que la corrupción entró adentro, aún dentro de los templos, en las decoraciones de los templos y y en la liturgia nuevamente de los templos. Uno de ellos se casa ya vamos a decir, pagana, mete sus ídolos a los templos, y pues eso ya no le gusta a Dios. Oye, aquí o está él o está yo, ¿no? Porque este monito nomás no. Y, y Jerusalén mantiene esa pureza de mantenerse como tal y permanecer que el templo sea solamente dedicado a Dios. Por eso el norte pierde. Cuando una liturgia de un pueblo, de una cultura, de una nación se contamina, o de una fe, ya el resto ya es como consecuencia de, ¿no? Y, y pues es triste, ¿no? Que hayan permitido que la Pachamama hagan hechos y rituales en los jardines del Vaticano, ¿no? Dice, no, para inculturizar a los indígenas de las Amazonas y todo eso, para que se sientan bienvenidos. O sea, imagínate Junípero Serra y todos los miles de misioneros a lo largo de América Latina y bueno, todo el continente americano, ¿no? Como tal, hubieran pensado así, no, vamos a dejarle sus ídolos ahí en las diferentes pirámides, porque pues es su cultura, sus dioses, y pues que eso. No, es una cachetada. Fue Junípero Serra y a todos los misioneros, eh, hay una película muy buena, no sé si lo mismo, me imagino que sí, La Misión allá en el sur, entre Paraguay y Uruguay, en Uruguay, creo que la misión de los jesuitas, y Brasil, por ahí en esa zona fronteriza. Está muy, muy buena esa película, se llama La Misión. Creo que está en YouTube. Lo he escuchado nombrar, pero no me acuerdo si la vi o no, pero ahora que me lo decís, me la voy a apuntar para verlo. Sí, está muy, muy buena. De película vieja, pero está muy buena. ¿Quiere decir algo, señora Cristina? No, eso que sí la creo que la vi también en el YouTube, Ujú. pero sí deseo volver a ver. Sí. Ahí está uno, se interroga uno entre la parte humana y la parte divina, ¿no? Entonces, si todos esos misioneros se la partieron, se la rajaron, se, para cristianizar a esta parte del mundo, pues si no, todavía estuviéramos ahí todavía con nuestro taparrabo y todavía con nuestros ídolos, ¿no? Y todavía, el otro día fui a dar una charla y luego me dice una señora, es que yo conecto con la naturaleza. ¿Con cuál naturaleza conectas? Si la naturaleza está gritando de que si yo soy bonita, más allá hay otro bello arriba de mí, porque soy criatura. Entonces, pero en una conferencia, bueno, pues yo tuve ahí, sí conocí a los que tiraron la Pachamama al río Tíbet, al río en Roma y todo eso, y fue auspiciado por Taylor Marshall.
que por cierto pues, lo vamos a conocer mucho porque va a andar de candidato a la presidencia aquí en Estados Unidos el próximo año. Y no, va a ser un candidato independiente, no es probable que gane, pero dice, pues tenemos que meter la perspectiva cristiana dentro de la política para poner orden, ¿no? En el gallinero, porque Obama, pues nomás no. Entonces, la causa de la desunión se centra en el pueblo, el pueblo perdió la unión con Dios. O sea, pierde la liturgia, se corrompe la liturgia, se corrompe todo lo demás. Y lo vemos en nuestra actualidad, la corrupción en las celebraciones litúrgicas, ¿no? A un sacerdote que estaba celebrando la misa en shorts, en la playa, sí con todos los elementos, ¿no? Para celebrar la Eucaristía. Pero no es el lugar, no es el momento, no es qué está celebrando, ¿no? Después pidió disculpas. Creo que en el sur de California, hace años, un sacerdote andaba predicando con un scooter ahí alrededor de la parroquia para llegar al templo. No, se están quedando con el oscuro, ¿no? Que nos están quedando con el mensaje de la salvación y creo que sí le pues, llamaron la atención, ¿no? Entonces, y se van a la cautividad los del norte y pues los del sur, cuando ve las barbas de tu compadre cortar, por las tuyas a remojar, ¿no? Y empezaron a enderezar el camino, ¿no? Se empezaron ellos a enderezar, y hay un montón de reyes que ahí lo pueden ver. La capital es Samaria, ¿no? Donde Jesús se encuentra a beber con la samaritana. Y Jesús nos da el buen ejemplo del buen samaritano posteriormente también. Y ahí están los descendientes por los dos lados de los reinos que al principio vivían así como perros y gatos, después pues ya nomás existió una sola nación que fue el sur. Después se extiende el territorio nacional y todas esas familias migratorias judías las mandan como una especie de migración para poblar el norte, lo que es Galilea. Entre ellos los descendientes los padres, mejor ascendientes de la Virgen María y de San José. Muchos van a la parte norte, a Galilea, para poblarla. Y por eso tienen su asentamiento judío. No son territoriales de ahí, pero son netamente judíos, como a reconquistar lo que fue suyo, ¿no? Parte del territorio. Y lo que estamos haciendo ahorita los hispanos, pues reconquistando nuestras tierras. ¿Cuándo va a tronar esto? Pues un día va a tronar, ¿no? Quizás no lo veamos en nuestros tiempos. Tal vez nuestros nietos o tataranietos o quién sabe en qué tantos nietos, pero pues un día va a tronar este sistema, ¿no? Y esta nación. Entonces, así es cuando la corrupción llega a tal grado y a tal nivel. Lo vemos con nuestros gobiernos ahora, ¿no? Un presidente católico como Biden, que no defiende la vida, porque pues le están pagando la campaña, le han pagado la campaña electoral y le han puesto un billete y unas condiciones para que siga un tipo de agenda. Ni por eso que está a favor del aborto, que están ahí. Pues una señora, una amiga me decía, es que al principio cuando somos célula, pues no somos nada, esa es apenas una célula. Y se le cayó el teatro cuando le dije, bueno, pero es célula humana, no es un gato. ¿O en qué momento es un gato y se convierte en humano? Pues es célula humana, de un humano, de humano a humano. Pero bueno, esa es la política y la grilla, y tenemos diferentes, los diferentes reyes a lo largo de los siglos y a lo largo de ya se constituye y hay una promesa de salvación, todo el tiempo una promesa de salvación. Viene el rey, ya va a llegar el Dios con nosotros, etcétera. Y ya se lo hace muy énfasis en los profetas y lo llega el énfasis en el monoteísmo, en solamente un Dios. ¿Por qué? Por la proliferación de ídolos al entorno
regular. Entonces viene el mensaje, el mesianismo, ¿no? La idea de un Mesías. Y se hace muy fuerte, sobre todo cuando los macabeos se hacen del trono de Jerusalén, del dominio de Jerusalén, y se hace muy fuerte a través de los sacerdotes levitas, que son los de Qumran, que son son posteriormente expulsados por los macabeos, y ahí nacen los saduceos, que son siempre afiliados al poder. O sea, surge una nueva liturgia que es impuesta por los macabeos y no por los místicos de Qumran. Y a través de los saduceos, pues los saduceos se van a estar afiliados al poder. Todo quien esté reinando el momento va a estar ahí, los saduceos ahí, como perritos falderos, ¿sí? Entonces, va a ser un nuevo sistema, un mesianismo. Decir, no, Mesías, no. Nos hemos partido, hemos guerreado tantos años, hemos controlado Jerusalén, ahora Jerusalén es nuestro, vamos a ser una nación como nosotros la que hicimos contra griegos y contra los que contra el imperio helenístico, que era muy corrupto, porque, por ejemplo, las Olimpiadas vienen de Olimpa, de Grecia, pero la cultura helénica pues permitía la desnudez, permitía montón de cosas, vamos a decir, antimorales, a un pueblo conservador que era el pueblo pueblo de Judea, o el pueblo judío. ¿Preguntas, comentarios, chismes? Una duda. Mencionó un poquito, ¿no? No me quiero quedar con eso. Dice, ¿Me escuchan? Porque yo no escucho nada. Sí, ¿sí me escuchan? sí se lo escuchan. Oh, ok. Cuando dice Pachamama, es como un ídolo Oh, sí, es un ídolo de las Amazonas. de la persona, ¿verdad? No Es es que lo he allá de... escuchado, pero no, lo he escuchado yo en ciertas personas, pero que dicen, oh, es La Pachamama, la Pachamama creo que tengo que entendido que es como la tierra. Depende en qué lugar y eso, pero creo Hola, que ¿me la escucha? Pachamama Sí, Sandy. ¿Vos nos escuchás? Hola, hola. Perdón, están escuchando Sandy que está tratando de decir que si la escuchamos, creo que ella no nos escucha. Sí, hola, ahí está. no sé si. Okay. Sí, lo poquito que tengo entendido es que la Pachamama es como un ritual que le hacen a la tierra, como que adoran a la tierra, ¿eh? No sé mucho, pero eso es lo poquito que yo sabía. Más o menos creo que es algo así. A Bueno, ver, ¿qué dice el internet? Tierra, para ellos es como Dios, ¿no? Algo así, tierra, algo así, ¿verdad? Pero no tengo mucho conocimiento de eso en México, me parece que oí mencionar algo así. esto es lo que es, esta es la figurita. La Pachamama está embarazada, que es la madre tierra, ¿no? Ah, viste, la madre tierna, pero no sabía que le habían hecho la pancita y todo, qué horror. Sí, sí, le han hecho la pancita y todo eso. Entonces, ¿Qué papá es el que está sentado allá atrás? El Juan. Papa Francisco. Pero la Pachamama es el agradecimiento que tienen los indígenas, ¿no es cierto?, a la tierra, por todos por la naturaleza, por los cultivos y todo eso. Es un agradecimiento a la tierra. Está el Papa Francisco ahí atrás. paisano. Entonces, Wow, qué horror, perdónenme ustedes, pero qué, no entonces sé, eso qué es pena. ese ritual que se lleva a cabo, y con Papa Juan Pablo II hicieron otro que se quebrantó ahí por ahí el altar. Algo pasó ahí, no estábamos chicos, no nos dimos cuenta, pero
ahí investigando me encontré con eso. Pero la Pachamama es un ídolo en las Amazonas, en el sur del continente, en la zona amazónica. Y es la madre tierra, es el dios llamado la madre tierra. Así algo en general. Yo no sabía que le habían hecho una escultura, porque lo tenía entendido Hola, ¿me así, escuchan? normalmente a la Pachamama. Sí, Sandy, ¿vos nos escuchás? Mario, ¿podés chequear algo? Porque dice que no sé, como que dice como que está manejando. Pero no está manejando nada, ahí puede hablar. No, como que vos estás manejando eso. Habría que decirle que se salga y que vuelva a entrar a ver qué pasa. Sí, a lo mejor sí, es así como un eco, como un ruido profundo, no sé de dónde venga. Se oye como un eco de ruido. Sí, hay un ruido. Fíjate si la podés sacar, Mario, y la volvés después le permitís que entre, porque ella no nos escucha y produce un ruido Hola, ¿me muy... escuchan? Ahora sí. Ahí sí, Creo que el ruido viene de Ana. A ver, vamos a ver. hay un ruido, viene un ruido de medio Ana. raro de alguien. Sí, es de Ana. ¿Será que estamos muy cerca, tal vez? Porque yo no escucho nada. Ahí nos escuchas, Sandy. Dice que no nos escucha, Mario. Oh, entonces algo bien, porque todos nos escuchamos. Sí, debe tener algún problema en la computadora, en el setting o algo así, que se tendría que conectar desde el teléfono, quizás. Ya. Ok. Entonces, ¿sí quedó claro, señora Ana, de la Pachamama y todo eso? Eso es reciente, no es de... La foto que puso ahí de la estructura esa con el papa, no sé. Sí, es una, como dice esta Roxana, es una creencia mitológica, la Pachamama, la madre tierra, ¿no? Entonces, Como, lo que sí, dijeron, como madre tierra. lo que dijeron en su momento, no, pues hay que dejarlos, porque no, o sea, si los dejamos, toda la línea protestante ya está adentro. No te puede, Lo que pasa es que también depende cómo se interpreta, ¿no es cierto? A mí realmente no te gusta ver esa, pero habría que ver si no es la manera de acercarse a ellos para después cristianizarlos, ¿no es cierto? Qué sé yo. pues Tal vez es una manera como hacían antes, que se acercaban a los indígenas para convertirlos, ¿no es cierto? Exacto, puede ser eso también, vamos a tomarlo así, porque si no sería Porque esa medio... creencia mitológica es de años, o sea, de sí, muchos años, y es el agradecimiento que ellos tienen como cultura, la cultura que ellos tienen, ¿cierto? De agradecer a la tierra por los cultivos, por la fertilidad, ¿no es cierto? Sí, Que tiene el sonido abierto y hace un ruido medio raro. Fíjense, traten de ver, o no alguien que sé, tiene el retorno, o alguien que tiene el retorno muy fuerte, algo, hay un eco. ¿quiere decir algo, Ana? Luis quería Ana, comentar. perdón, no se le escucha. no. ¿No? Luis quería comentar algo. No, ya Pues no. No sé mire, si usted me está preguntando. Mire, yo creo que el punto de vista cultural de esos pueblos de Sudamérica, de parte de las Amazonas donde sucedió eso, la idea no era imponer un ídolo, porque no es un ídolo. Un ídolo es algo que sustituye a Dios. Entonces, no sé, habría que preguntar al Vaticano realmente cuál era la idea de ellos al Sí. permitir que se pusiera eso ahí en el Vaticano. Para mí me da lo mismo, porque pues yo no soy idólatra,
pero sí hay gente que lo vio de ese modo, como un dios, como un ídolo. Entonces, yo me comprometo a investigar y traer una respuesta posiblemente, no en 8 días, pero sí en unos 15 días. Voy a investigar a ver qué hay claramente en todo eso y si puedo, pues traigo algunas ideas sencillas para que podamos entenderlas. Qué bueno, buenísimo, gracias Luis. Gracias, Luis, por un poco comprometernos y a aclararnos, ¿no? Aclararnos esta situación que ocurrió. Lo que pasa es que, bueno, eso ocurrió ahí en Roma, ¿no es cierto? Que fueron a festejar ahí con el Papa, ¿no? Pero, o sea, son las tradiciones que ellos ya tienen de años, y con agradecen a la tierra, pero a la vez no nos olvidemos que ellos la cultura de antes eran politeístas, entonces muchos no han dejado de esa tradición que tienen, ¿no? Sí, Lo que pasa, lo que dice Mario, y entiendo esto, es que como iglesia, sentarte a un símbolo así, porque yo entiendo que un obispo, un papa, puede ir a visitar una cultura, como tenemos en el norte de Argentina, que hace ritual a la Pachamama, de agradecimiento, como ahora los que hacen a la luna, a la tierra, a las piedritas, a todo, ¿no? Pero lo que digo es que poner una escultura así y ponerte ahí está comprometiendo de alguna manera a la iglesia, da para malinterpretar, porque como dice Luis, Luis no es idólatra, muchos no son idólatras de ese tipo, pero estamos dando una señal equivocada, creo, me parece a mí, una mala interpretación de que vamos a poner una estatuita de la Pachamama, otra al Rey del Sol, y nos estamos volviendo como los politeístas que adoraban a todos los dioses diferentes en vez de a Dios. Nosotros como cristianos no podemos dejar que eso ocurra, ¿no? O sea, más cuando una iglesia representa a muchos cristianos, creo que es algo que, sí, estoy de acuerdo con Mario, da como a una mala interpretación. pero bueno, vamos a esperar en 15 días qué nos trae Luis. Ya le vamos a agregar una canita más a su cabello. ¿Algún comentario de todo lo que se habló, ¿sí? De toda esta parte de la historia de salvación? Realmente es una historia donde se mete el pueblo, Dios, al pueblo a dirigir, a guiar. ¿Y por qué el pueblo de Israel? ¿Qué se le ocurrió? Pudo haber sido acá en otra parte del mundo, pero se le ocurrió ahí. Porque quizás ahí empezó el mundo, porque ahí empezó la creación, porque ahí creció Adán y Eva, porque ahí empezó la humanidad decir, a crecer en número y expandirse por lo largo del mundo, y porque quería que ahí Jesús muriera, donde empezó la creación, terminara ahí, vamos a decir, el plan de salvación y se hiciera real, palpable con la presencia de Jesucristo. Otra concepción de otra iglesia es que dice que fue más que nada en el mundo judío, porque eran los que más podían llegar a elegir eso. Me parece medio cruel, ¿no? Y ¿cómo se llama? Llamar una cultura así, pero según otra interpretación de otra iglesia, dice que era porque de alguna manera sabía que era el único pueblo que lo podía llegar a crucificar. Medio triste tener una sentencia así cuando no conocemos los designios de Dios, ¿no? Pero eh, también es otra cosa que expresan algunas iglesias, ¿no? Y más bueno, en cuanto a la cruz, no fue un invento romano, aunque era muy practicado por los romanos, sino llega a Roma por los persas, que ellos empezaron a practicarlo allá, lo que es ahorita Irán y todas esas zonas que son los persas, y luego pasó a
a Medio Oriente, Occidente, y Roma lo tomó como ser una nación militar, dominante, imponente, y matando a quien todo que fuera considerado traidor al reinado o al César, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué era el único que lo había crucificado como pueblo? Pues porque como ley tenían no crucificar a Jesús. O sea, no a Jesús, sino no matarás. O sea, la regla que ellos tenían en Jerusalén, perdón, con los judíos, es no matarás, el mandamiento. ¿Sí? Entonces, si otras iglesias tienen esa excusa, pues no, como que no aplica más, ¿no? Porque hay un mandamiento, no matarás. Y por eso es que los judíos no lo mataron. O sea, no lo mataron directamente en el sentido de llevarlo a la cruz, lo llevan, pero Roma no, Roma lo único que hace es custodiarlo y aplicar la Y ley. pero quién elige, Mario? Cuando se le pregunta al pueblo, ¿quién era el pueblo que estaba alrededor diciendo crucifícale? Judío. Por eso es esta otra religión que yo conocí, que no creo, dice esto, que los judíos eran los únicos que podían decir crucificar, que es muy feo eso, porque es entrar en una generación, o sea, es diferentes creencias, un poco de respeto, ¿no? Pero es por eso, Mario, más que nada, es porque dijeron crucifícalo. No lo hizo Roma, Pilato se lavó las manos, lo hizo el mismo pueblo. Sí, inclusive, aunque aquí en América no había esa crucifixión o esta práctica de tal crucifixión, pero había los sacrificios de sacar el corazón viviente de la doncella que era ofrecida a los dioses y todo eso, ¿no? Entonces, o sea, hay mucha controversia. Cuando lleguemos al cielo nos vamos a dar cuenta de todo el panorama. Ahorita así como que vemos el pincelazo de Dios así como por ángulos, pero cuando lleguemos al cielo vamos a ver todo el panorama de la pintura y decir, estaría interesante decir, no, más, mira, aquí estaba acá, hizo esto con toda la seguridad que la fusión de la ciencia de Dios nos pueda dar. Controversia. Vamos a llegar a esa parte de controversial para que se vayan preparando para ese quién lo mató y quién no lo mató y justifican y en el fondo es la presencia del demonio, ¿no? Todo eso lo sabemos. Lo interesante que yo he estado descubriendo es que cuando sospecha que Jesús es, o sea, Lucifer y toda la banda demoníaca, sospecha que Jesús es el Mesías, o sea, el verbo encarnado, y que hace su análisis y dice, si este es el Salvador, entonces, y a través de la muerte de él se va a concretar la salvación para que el hombre vuelva a Dios, estamos cooperando con el plan de Dios para que se lleve a cabo. Entonces hay una reunión, el conciliábulo, ya el próximo en agosto ya sale el otro libro, el conciliábulo donde dice, no, dice, hay que parar esto, que no maten a Jesús, que no lo maten, que no lo maten. El mismo demonio, ahora sí, que no lo maten, buscando la manera, y por eso esta Claudia, esposa de Pilato, tiene esos sueños y le dice a Pilato, hey, tú no te metas con ese hombre porque ha tenido sueños perturbadores y todo eso, ¿no? Y esa es una inspiración demoníaca, aunque parezca bien inocente, bien buena gente, de buen corazón, pero porque ya estaba así. Entonces, como el diablo no puede forzar la voluntad, ya no pudo pararla. Y cuando llega, vamos a decir, lo interesante es que al demonio de Lucifer y todos ellos se les obligó a estar ahí al pie de la cruz. Claro, no todos los miramos, no solamente Dios lo estaba mirando, uno mira a los demás, pero se los obligó, conforme a revelaciones privadas, estar ahí presentes en la cruz.
Ya después se les permitió que se fueran. Y ya con la muerte y todo eso ya se le aparece. Eso lo vamos a ver cuando veamos la resurrección. ¿Para qué nos adelantamos? Todavía falta tiempo. Vamos a darle rápido porque no vamos a profundidad. Lo que queremos saber a profundidad pues es lo nuestro, ¿no? El Nuevo Testamento y todos los datos, tanto históricos, que tiene que comprobarse, tiene que haber testigos, tiene que haber pues de todo para que un hecho pues, todo sea creíble a 200 porque diga, a 20 siglos de distancia. Tanto creíble ahí también en ese instante, ¿no? En ese que ocurrieron los hechos y más para nosotros. Para algunos quizás era fácil creer que Jesucristo era el Mesías, para otros era difícil, sobre todo el pueblo como tal judío, porque no te harás imagen ni semejanza ninguna. O sea, no te harás ídolos, no te harás ninguna estatua, no te harás nada que represente a mí como que esta es Dios o esta es la figura o la cara de Dios. Entonces, tolerable hasta cierto punto, por ejemplo, en el cristianismo, pues Pablo predicaba en las sinagogas, entraba, era aceptado como tal, y después el cristianismo se va para su dirección y el judaísmo pues, sigue su dirección. ¿Por qué? Porque cuando el cristianismo empieza a introducir las imágenes, por ejemplo, la cruz, que ya representa al cristianismo. Como lo ven los hechos, recuerdan los hechos de los apóstoles, a los primeros cristianos no les llamaban cristianos, sino eso fue décadas después, les llamaban los nazarenos. Por eso, Jesús Nazarenos Rex Judis, es decir, Jesús de Nazaret, rey de los judíos, en la placa arriba de la cruz, ¿no? Que Pilato le puso. Oye, que baja eso, Pilato, lo escrito está allá, no voy a andar escribiendo otra vez. O sea, Jesús Nazarenos es lo que dice la WhatsApp. Jesús Nazarenos Rex Judius. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Entonces, o sea, no va a ser como el presidente López Portillo, el mexicano, cuando iba a venir el Papa, o Luis Echeverría, creo que iba a venir el Papa Juan Pablo II a México, dice, ¿qué le vamos a regalar? ¿No? Le regalamos un Cristo aquí de la hecha de manos obreras mexicanas. Sí, dice el presidente mexicano, que sea de marca INRI. Pues no es una marca INRI, no es una marca, es un título, burro. ¿Sí? Y no, si para burros no se estudian, por eso son presidentes. Entonces, eso es lo que quiere decir. Entonces, los primeros cristianos se llamaron los nazarenos. Ahorita en la actualidad todavía existe un grupo muy pequeño llamado los nazarenos. Igual creen que en Jesús, que es Dios, que es el Salvador, todo tienen igual. Más eso se llaman los nazarenos. Que después con Pablo y todo eso, por tanto, predicar que Cristo, que Cristo, que Cristo, que Cristo. Pues los cristianos. También se les llamaba a los del Nuevo Camino, ¿no? Bien. Era como el Nuevo Camino era como una forma despectiva de decirles. Los del Nuevo Camino, como no sé decir chilangos, a los nacidos en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, sí, se le llama también así el Nuevo Camino, pero como que una forma así como despectiva. Como no muy amable. De lo que hablábamos de la semana pasada sobre el mandamiento, ¿se recuerda? Me quedé pensando, dije, tal vez lo que no tenemos es precisamente por lo que dirá, creo que San Pablo, cuando dice, Cristo es la figura visible del Dios invisible. O sea, entonces ahora tenemos de alguna manera como esa imagen de ese Dios que no conocíamos, pues ahora lo conocemos en Cristo, ¿no? Entonces,
no, por eso yo creo que esa parte de ese mandamiento pues, no nos toca. No sé, me quedé pensando en eso. Pues, si se acuerda, y esto va para los capellanes de los martes, el sábado estuvimos analizando esa parte, ¿no? De la, bueno, fue parte del tema que se presentó, por ejemplo, la Trinidad, ¿no? Por eso lo discutimos ahí ese sábado en la clase de capellanes católicos y lo discutimos y cómo el padre Carreira explica la No, y Trinidad. fue del lunes pasado. Perdón, Fue del lunes pasado. ¿fue el lunes pasado? Ujú, sí, sí. Ajá. Ajá. Pero me quedé pensando en eso. Yo creo que es por esta razón a lo mejor, o sea, porque precisamente, o sea, en esta parte donde dice San Pablo, ¿no? O sea, Jesús es la figura visible del Dios invisible, ¿no? Pues, creo que sí, San Pablo. Sí, Igual lo encontramos en la escritura. ujú. Y efectivamente, o sea, Sí, la figura visible es porque se manifiesta a través de la materia, a través como el que me ve a mí, ve a mi Padre, ¿no? Lo que es. exacto. Lo que después Juan Felipe le preguntaba, oye, pues tanto nos estás hablando del Padre, del Padre, del Padre, ya me tienes harto. Claro. Mejor muéstranos, ¿no? Ujú. Ves a mí, ves a él, o sea, no hay diferencia si lo vemos ahí. Bueno, les voy a mandar el video a los demás sobre la Trinidad con el padre Carreira y explica muy bien esa unidad de voluntad, unión de voluntad, de misericordia, de amor, de unificación y por qué Jesús no podía ser padre cuando vino a la tierra, porque no era su misión aparte, ¿no? Pero ¿por qué no puede ser padre? Porque solamente hay un padre, ¿no? Y te lo voy a mandar el video del padre Carreira para que lo tengan a los que no lo tienen. Mario, sí, hablando de ser padre, no, pero él se casó, ¿correcto? Porque dicen que para hablar antes o algo tenían que casarse. ¿Quién? ¿Jesús? Sí, ¿No? no había que casarse en los judíos como para hablar o para hacer algo. No, podían crear su escuela. Gamaliel tenía su escuela. Nicodemo tenía su escuela. Pero no necesariamente tenías que ser casado para poder enseñar o ser un rabí o rabino, para poder enseñar con autoridad la Torah. Oh, gracias por decirme eso, porque había escuchado algo así, como que te tenías que casar tenías que estar casado para poder hablar o algo así. No, no, y el padre Carreira, bueno, le voy a mandar el video ahí, Manda el video, sí, sería buenísimo entonces. porque Jesús no pudo haberse, o sea, no se casó porque no era su papel ser padre, sino hijo. Y para ser ese hijo, pues no es porque nació del padre, sino lo explica muy bien el padre Carreira ahí. Es un científico, bueno, fue porque ya falleció hace como 2 años, creo. Y pero no, o sea, la línea protestante siempre le va a adjudicar la unión matrimonial entre Jesús y Magdalena, ¿sí? Era su esposa, o su querida. O sea, si lo vemos en los santos, en las personas que conocemos a través de sus escritos, Santa Teresa, San Agustín, tanto San aquí, San allá, si vemos cuando dice, muero, ¿por qué no muero? Si de tan alta vida espero, muero, ¿por qué no muero? O sea, ya la materia me es impedimento para estar con Dios. Ya no estoy no estoy con Dios. Pues cuando se llega a un nivel, vamos a decir, espiritual, no es que las pasiones dominen, sino que las pasiones ya no dominan, ¿sí? Las necesidades fisiológicas están y seguirán estando porque es cuerpo, pero no la pasión, la carne no domina al espíritu. Entonces, si eso es en una criatura que tuvo muchas caídas, como San Agustín, como San Francisco de Asís, como
eh, y tantas mujeres también, se recuperaron y se elevaron su espíritu. Si eso alcanzaron a estas mujeres y estos hombres pecadores, pues imagínate, Dios mismo, el Verbo, pues tuviera que alcanzar algo más, que venga a casarse, que vengo a perder el tiempo. Ya cásense ustedes, ¿no? ¿Por qué voy a perder el tiempo? ¿No? Hay un cómico colombiano que dice, imagínate a Jesús casado, dice la mujer reclamándole, ¿a dónde vas, Jesús? Ya vas con tus amigotes, con con tus 12 borrachos para allá. O sea, no, él lo dice de manera de cómica, ¿no? De manera de chiste, dice. Por eso es que Jesús no se casó. Pero sí, o sea, Jesús, no hay un acto matrimonial, ¿no? Claro, no hay un acta tampoco, ¿no? De matrimonio como tal. Todo el mundo le adjudica el matrimonio, bueno, en la línea protestante con María Magdalena, ¿no? Pero ya el nivel espiritual de María Magdalena ya se había elevado a tal nivel y tal sanación interior que, o sea, se nos dice, salió tantos espíritus de ella y era muy bonita, muy atractiva, muy sensual, muy coqueta y aún a pesar de todo ello sabía el mal, sabía vamos a decir, el lodo por lo que puede atravesar el humano, pero ahora estaba bajo otro nivel de espiritualidad. Entonces, si eso pasa en el nivel humano, pues más en el Verbo encarnado. O sea, para ser rabí no es necesario, no era necesario ser casado, o tendría que ser casado. Ok, gracias por eso. Y muchos de los rabí Isaac Luria, que es más reciente, es el año 1300, no se casa porque dice, pues ¿para qué? Porque tengo otra misión para él más elevada. Isaac Luria, Abraham Mamolafia, que también es cabalista, tampoco también no se casa y es como dice, es el que pone la base de la cábala judía. Y son judíos y no eran casados. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Es primera vez que escucho que Jesús fue casado, pues eso solo está en la doctrina de los mormones y a lo mejor otras sectas protestantes. Pero a mí que me muestren cómo se llamaba la mujer. No, creo que había unas, no, los mormones no. También en algunas películas y eso, pero debe ser la influencia protestante, como dice Mario, a apuntar a eso, ¿no es cierto? No, sí, hablo de los mormones, porque conozco a los mormones. Ellos dicen que se le apareció a María Magdalena en la resurrección porque era su mujer. Eso, no, yo lo afirmo. Oh, yo no, mire que yo estuve y yo no escuché eso, ¿eh? Yo estuve, lamentablemente perdí años de mi vida, porque es una sexta y porque es todo una mentira, pero no lo escuché directamente así. Que alguna persona lo pueda decir puede ser, pero escucharlo directamente como enseñanza le diría que nunca lo escuché. Pero no, muchas de las películas también que tenían que ver, creo que era no sé si el código, había una de las películas estas muy famosas que insinuaban eso, creo que era el Código Da Vinci y no me acuerdo. Sí. Eso trajo también un poco de confusión y todo, hacernos pensar eso. Lo que sí creo que escuché dentro de todo en la iglesia mormona fue eso de que los judíos tenían que casarse, pero a lo mejor lo escuché de alguna persona también, vaya a saber. Pero es bueno ir desaprendiendo cosas o informándose para uno, a mí me llegó salirme, no porque te obliguen ni nada, pero me ayudó muchísimo Mario
no por nada, me ayudó mucho no porque él me quiso catolizar ni nada nuevamente, sino porque muchas cosas le preguntaba a él, le preguntaba y fui abriendo mi mente a darme cuenta un montón de cosas, ¿no? Por eso también sigo preguntando, porque hay muchas cosas que a veces quisiera, como le digo, desaprender o que se aclaren. Por eso le decía a Mario que esto sería un muy buen camino para que mucha gente que nos han engañado con ciertas cosas pueda saber un poquito más, ampliar su conocimiento para no dejarse engañar por algo demasiado bien hecho, ¿no? Para lavarle la cabeza a la gente, ¿no? Me parece. Y tenemos aún dentro del cristianismo, por ejemplo, los ortodoxos, la iglesia rusa, ellos dicen, por eso son herejes, porque ellos dicen, el Espíritu Santo solamente procede del Padre, pero no del Padre y del Hijo. Sí, entonces, esa es la iglesia ortodoxa rusa, aunque el jefe de la iglesia ortodoxa rusa no es el patriarca fulano de tal, Dimitrios, no sé qué, sino es ahorita Putin, quien está el presidente en turno. Él es el jefe de la iglesia. Así como mi abuelita Isabel. Dios mío, qué horror. Isabel, Sí, qué horror. Es como Isabel de Inglaterra fue y ahorita Carlos en Inglaterra, etc. wow. había Cada uno escuchado, hace su propio. no, siga, Karina. No, Cristina, perdón. Gracias. Había escuchado sobre de esto, o sea, de esta la separación, o sea, el desacuerdo, pues que no aceptaban de que la procedencia del Espíritu Santo, o sea, del Padre y del Hijo. Entonces, me quedé siempre con esta pregunta, entonces ellos no creen en un Dios trinitario o de qué manera aceptan al Espíritu Santo si sí creen en un Dios trinitario. Solamente lo aceptan como procedencia del Padre, El Padre, pero no del Padre y del Hijo. no del Padre y del Hijo. Oh, gracias. Sí, solamente lo aceptan y por eso los pleitos en aquel entonces, bueno, hasta la fecha, cuando ya se separó, podemos decir, Moscú cristiana con Moscú ortodoxa y se hace la parte ortodoxa, ¿no? Y quien levantó a la iglesia ortodoxa fue precisamente Lenin, porque vio que hace 100 años, vio que se podía dominar a cierto grupo, a cierta masa, a través de la religión. Entonces, por eso la Virgen de Fátima, y no la Virgen de Fátima como tal, sino en Fátima, por la ubicación territorial, consagren a Rusia mi Sagrado Corazón, consagren a Rusia, porque ahí vienen muchos males y lo hemos vivido a lo largo de 100 años. El comunismo, fueron los que iniciaron con el aborto, fueron los que iniciaron con todos estos experimentos de la célula madre, etcétera, etcétera, ¿no? Que ahí pasó a otros gobiernos, ¿no? Pero ellos fueron los que iniciaron. Entonces, por eso es que hace como 1000 años, más o menos al año 1000, fue cuando se separaron de Roma por esa distinción de doctrina. Como estaba viendo ahorita que estaba diciendo también sobre Pachamama y eso, cuando usted dijo, imagínense como Junípero Serra, ¿no? O sea, como todos estos misioneros que hubieran aceptado esto. También cuando pensamos en todos aquellos santos también que lucharon contra la reforma, ¿no? O sea, o contra las herejías, más bien, contra todas las herejías. Y me quedaba pensando, bueno, a veces aceptamos las cosas tan fácil y ciertos santos como San Francisco de Sales, como fue uno de los santos que estuvo combatiendo mucho la herejía calvinista, ¿no? De quedarse a dormir incluso atado con su cinto al árbol para no caerse y no ser devorado por los lobos o cosas así, de cada uno de lo que ellos vivieron. Y estaba viendo el otro día un video
donde dice Martín Lutero y luego en una pregunta dice, ¿fue santo como dice? Nunca lo había escuchado de esta manera. A veces sí pensamos que es algo como, bueno, que hizo algo bueno, que aportó algo bueno, pero realmente fue algo terrible. O sea, de veras, ese video también me quedó así como, ¿cuánto? O sea, realmente, ¿de dónde venía su inspiración? O sea, incluso entre las cosas que en este video hablan, habla de cosas que mismo Lutero habló contra Jesús, o sea, de las cosas que él mismo pensaba de Jesús, o sea, como cosas que de veras no me acuerdo de todo, pero también si gusta se lo mando, señor Mario, y usted lo escucha, pero está muy, para mí fue sorpresa, porque yo conocí así nada más poquito, y sigo sin conocer mucho, ¿no? Pero cuando lo escuché en toda esta profundidad del daño que ocasionó a la iglesia y que realmente diabólico, no fue una cosa, porque el diablo es el que divide. O sea, la inspiración no era venida de Dios, todo lo que sucedió. Sí, o sea, el Papa Francisco era bueno, Martín Lutero, bueno, no, cuál bueno, ¿no? Precisamente era lo que decían estos, son del podcast de Salve María, creo que son los, ¿cómo se llaman? Los caballeros de María o algo así, los heraldos, creo algo así. Ellos, y precisamente eso hablaba, ¿y cómo es que se le va a pedir perdón? O sea, ¿por qué se le va a pedir perdón? Y dije, ¿quién está aquí pidiendo perdón? Ya me imaginé quién, ¿verdad? Entonces dije, no. Sí, o sea, ahí tienen una estatua ahí en el Vaticano, ¿no? O sea, sí, el daño que hizo, o sea, que en muchas cosas tenía razón Martín Lutero, ¿no? O sea, como la inmoralidad que reinaba en aquel entonces en el Vaticano, venía de siglos anteriores y muy proliferado en la época de Alejandro VI, el Papa, el Papa Borgia, el Alejandro VI es el que tiene hijos a lo largo de su carrera eclesiástica y cuando es papa se los lleva a vivir al Vaticano y a uno de ellos lo hace cardenal para que le siga en sucesión como para que se quede con el papado, pero pues sabemos que a pesar de puede haber todos los intentos del mundo, pero la iglesia no hay de sucesión. Exacto, ¿no? Entonces había mucha corrupción con Alejandro VI y es el que divide a América Latina, ¿no? Tanto para los para los portugueses, tanto para los españoles y por eso existe Brasil, ¿no? Porque pudo evitar una guerra. Y todas esas tenían sus concubinas, cardenales, etcétera, etcétera. O sea, la vida moral era terrible, era terrible. En ese aspecto tenía razón Pero Martín. Martín Lutero era igual, o sea, él mismo de sus propias palabras, o sea, habla así cosas que dice, lo que estamos diciendo ni siquiera es dices nuestro, es de lo que él mismo escribió, de lo que él mismo dijo, o sea, palabras dichas por sí mismo. Y él mismo era una persona pues, moralmente nada. Pues sí, moralmente, él se casó, o sea, era un amante, después cuando se separa de la iglesia. Lo interesante de Martín Lutero, o sea, hay que tener en cuenta que Martín Lutero no es el único en intentar separarse o criticar a la iglesia. Ya venía a través de siglos anteriores, pero los crucificaban o los quemaban, y etcétera, porque entraba la Inquisición en acción. Pero Martín Lutero lo que le favorece es el entorno político, porque el entorno político ya estaba harto de los papas. Por ejemplo, uno de los papas, en 1520, por ahí más o menos, en 2 años se acaba todas las arcas económicas de la iglesia en fiestas, sin fiestas, sin fiestas. ¿Sí? Entonces, también los reyes, los príncipes y todo eso estaban hartos del poder político y económico de la iglesia. Entonces, le favorece el momento, como el momento histórico a Martín Lutero, porque ya la clase política de ese entonces ya no acepta que ya están hartos. Y por eso apoyan a Martín Lutero. Esta es nuestra oportunidad, este es nuestro barquito. No nos animábamos a decir, pero
pero pues o no lo vamos, no vamos a hacer, pero ahora sí ya lo vamos a hacer y vamos a apoyarlo. ¿Qué ocurrió en los años 60, 70, 80 todavía con la teología de liberación en el continente, aquí en el continente, bueno, Latinoamérica en sí, con la teología de la liberación, una doctrina impuesta por Rusia, que la liberación por los pobres y la opción por los pobres y todo eso, lo que muchos de ustedes se acordarán, ¿no? Es lo mismo, ese era el momento político que había y apoyaron. Y empezó, de hecho, Gutiérrez empezó, un sacerdote peruano todavía vive, ya está anciano. Él empezó con lo de la teología de liberación, pero luego después en eso aprovechó el comunismo y le dio otra versión, ¿no? Militar de liberación. Y viene Leonardo Boff de Brasil y su otro hermano Boff, que se llama Carlos, no me acuerdo, todavía viven, ya son ancianos, pero donde apoyan la teología de la liberación, pero son apoyados por gobiernos comunistas concretamente. Lo mismo pasó en la época de Martín Lutero, o sea, el momento político fue oportuno para él o le favoreció en medio de la corrupción, o sea, la iglesia, el comportamiento de la iglesia como tal, y no digo toda porque pues no eran todos, moral, pues daba mucho de qué decir y contribuyó, ¿no? Para que se llevara a cabo. Ahora que ya ocurrió lo extremo, como todos, tuvo Santa Teresa de Jesús, tuvieron los jesuitas, se reformaron los franciscanos, los dominicos, los monjes los monjes, vamos a decir, los monjes monásticos se reformaron porque esto no está bien, hay que darle un cambio. Entonces le dieron un cambio a la iglesia y le dieron una renovación. Lutero se sale para fregar a la iglesia, ¿no? En ese aspecto, destruir lo que él sabía. Y era un doctor, era sabio el viejo, era inteligente, se la sabía de todas. Por eso cuando empezamos este curso, pues vimos por qué él decidió irse por el lado judío, por la versión judía de las escrituras, y aparte quitó y borró otras que no, esto no me conviene, porque pues yo estoy hablando en contra, yo vivo en contra de lo que estoy predicando y no me lo van a creer mis seguidores. Y por eso él les pone las 5 frases de que solamente la gracia y por la gracia soy salvado y ya estoy salvado, ya. ¿Cómo se llama? Peca todo lo que quieras, pero ama más. Pues, ¿cómo se va a amar cuando estás en la pudredumbre, ¿no? Cuando andamos en la pudredumbre, ¿no? Entonces, ese es el ambiente político que le favorece a Lutero, ayudado por la corrupción dentro de la misma iglesia. Y por eso viene el Concilio de Trento y hace una limpieza profunda y general a todo. Que duró 400 años, pues viene el Concilio Vaticano I, donde hay que establecer la autoridad del Papa, porque la autoridad del Papa andaba por la calle de la amargura, porque en 1800 y tantos el Vaticano pierde los territorios o los estados vaticanos en Italia, entonces había que ¿cómo se llama? Reubicar la imagen del Papa y viene el Concilio Vaticano I. No se terminó, sino que se dejó, pues no terminó como así como un final feliz, ¿no? Sino fue terminado porque inició una guerra y pues ya no pudieron continuarlo, ¿no? Y después por eso decían, no, pues que el Concilio Vaticano II no se viene a dar porque Juan 23 lo establece, sino ya venía rodando, que necesitamos un cambio, necesitamos dar una nueva dirección, necesitamos poner lineamientos. ¿Por qué? Porque venía el socialismo, el materialismo, el comunismo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, y que venía afectando
a todo el sistema organizativo de la iglesia. Entonces, lo debió haber hecho Pío XII, pero como que no se animó. Y o sea, quizá estaba viejo así, no, pues ya me muero, yo para qué me meto en los problemas. ¿Sí? Pero viene Juan 23 y dice, un bonachón aquí, que de unos 4 o 5 años, nomás para mientras nos da chance, reorganizarnos y elegir uno para largo periodo. Y después viene Pablo VI. Y vamos a ver esas partes que poco chuscas de cómo eligen a Juan 23 y a Pablo VI, también, sobre todo a Pablo VI. La línea liberadora, cómo se ha metido a la iglesia y ha desmantelado muchas cosas en el fondo, ¿no? Y en el fondo, creo que todavía vi una señora que ella era comunista y ella dijo que ella era la encargada de reclutar a jóvenes que quisieran, no por vocación, sino quisieran hacer sacerdotes para que un día llegara hasta las altas niveles de la jerarquía y poder transformar a la iglesia. O sea, ya no vamos a perseguir la iglesia abiertamente como antes, a perseguir cristianos, a quemarlos, a matarlos, a asesinarlos, a colgarlos. Ahora vamos a conquistar la iglesia, pero desde dentro, desde los mismos. Entonces, ellos reclutaban, aquí en Estados Unidos reclutaban a jóvenes que quisieran ser clérigos, pero eran comunistas para llegar hasta las altas esferas del gobierno, incluyendo a Bugnini, un arzobispo, un cardenal italiano, es el que introduce la nueva liturgia, el Novus Ordus litúrgico, o sea, como lo tenemos hoy en el idioma, ¿sí? El Concilio Vaticano II no pidió que se quitara la liturgia o se reformara la liturgia, pidió que se, ¿cómo decir? Que se leyera parte de la lectura en latín y luego en la lengua vernácula, pero no que se cambiara todo el altar al revés, que ahora ya no está el sacerdote volteado hacia Dios, que es el sagrario, ahora está volteado hacia el pueblo, ¿sí? Y en la antigüedad era, con el misa tradicional, inclusive los meronitas que están aquí, viven aquí ellos voltean hacia Dios, o sea, hacia el sagrario para ofrecer el sacrificio a Dios, ¿no? Por el pueblo, que es el estilo judío que va a presentar las oraciones a Dios por el pueblo y los sacrificios y todo eso. Entonces, Bugnini y cuatro protestantes diseñan la nueva misa que hoy tenemos, como hoy la tenemos. ¿Sí? Después se la presentan a Juan 23, no que diga Pablo VI. Pablo VI debilucho, no como poner orden. Entonces, acepta. Y cuando se ve que ha sido engañado por Bugnini, pues lo despide y lo manda al destierro allá a Irán, a dioses de Irán, ¿no? Allá, muérete a tú solo, ¿no? Pero ya el mal estaba hecho. Él era uno de esos filtrados masones, comunistas, que junto con otros llegaron a transformar la iglesia y liberales. Entonces el liberalismo era el que trataban de impedir y pues de llegar a las altas alturas del Vaticano. Y pues llegó, ¿no? Inclusive aquí en Estados Unidos y el comunismo en tal, tenía muchas expectativas que fuera Montini el próximo papa, o sea, Pablo VI. Y porque decía, si Montini llega a la silla de Pedro, ya la hicimos. Y fue lo que ocurrió, ¿no? Por eso dice, el nuevo misal de Pablo VI, o sea, la misa actual como tal. O sea, es decir, vamos a darle una asamblea comunitaria. Ese es el engaño. O sea, vamos a darle una asamblea comunitaria, ¿sí? No es para la comunidad la misa es para nosotros, a Dios pidiéndole esa gracia, perdón y bendiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
pero empiezan y uno de ellos, bueno, de hecho ¿cómo se llaman? Ahí está, San Agustín era uno de ellos, ¿cómo se llaman? Los arrianos. Los arrianos comulgaban en la mano. Eran sacerdotes, eran feligreses, comulgaban en la mano como hoy se comulga. O sea, hace 1600 años, como en acto de rebeldía, siendo este es un pan común, este es un pan como cualquiera que podemos comer, como y el cuerpo de Cristo. Y han salido estadísticas, ¿no? Que no todas las personas, aún católicas, creen que es la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Entonces, Es cierto, yo me acuerdo que antes nosotros ni siquiera meternos el dedo en la boca, me pareció, ¿no? O sea, antes, si quedaba o sea, no se tocaba, ¿no es cierto? Creo, o en el tiempo que yo... ¿Cómo? tomabas agua natural después de comulgar y para que si algo había alguna especie se digiriera con el bueno, Pero digo, normalmente no se agarraba con la mano, no, pero lo de agarrarse con la mano, ¿cuándo fue, Mario? ¿Hace cuántos años que empezó eso? desde el 70 para acá. ¿Cómo del 70? Si yo iba a la iglesia, yo fui a un colegio católico y todo, y nosotros no la agarrábamos en la mano. Pero no era una práctica común, fue una práctica paulatina, poco a poco. Ah, ok, porque yo no me acuerdo, mientras que fui a la iglesia, nunca la agarrábamos con la mano. Sí, no, En nuestros países no fue común hasta hace poco. De hecho, casi hasta la pandemia ¿Viste? Gracias. o cuando fue aquella gripe que llegó también años anteriores a las pandemias, hubo una gripe que fue la gripe porcina o algo así, no me acuerdo. Sí, agua amarilla o O algo Zika. así. Entonces ahí empezaron con que comulgar en la mano. No sé si en México se hizo, pero no fue como mucho tiempo como ahora, pero ahora con la pandemia, esta fue la excusa más bonita para ahora sí todos en la mano. Qué terrible. Y y eso por eso lo practicaban los arrianos hace 1600 años. Y mira, volvió a resucitar. ¿Cuántas cosas que no sabemos? ¿Ves, Mario? Que vos nos aclarás que los arrianos hacían eso, cuántas cosas que se cambió, cosas que a veces están, cuando uno nace en la iglesia o cuando uno va, uno no se pone a pensar si cambiaron de frente o no, pero es cierto, la adoración a Dios va más para mirar hacia Dios más que a nosotros que estamos, ¿no? Enfrente. Cuántas cosas que se dan, que se han adaptado a lo que quisieron de algunas corrientes, a lo mejor liberales, ¿no es cierto? Adentro. Y cómo de ahí se siguen desarrollando otras, ¿no? Como ahora, bueno, entonces para no darle la espalda al Señor que está en el sagrario atrás, vamos a quitar el sagrario, ¿no? Y lo vamos a llevar a un lado. Y entonces ahora ya tampoco es el centro. Entonces ahora ya no les enseñas a los niños que cuando entras, bueno, está el altar, que todavía podemos hacer reverencia ahí, en el altar, pero antes decías, no, y cuando entres al templo, arrodíllate, inclínate, haz tu genuflexión, porque ahí está el Señor, ahí está en el centro, ahí está en el sagrario, y ahora llegas buscando a la parroquia, a ver dónde está, a ver dónde va a estar el Señor, porque buscas pues la lamparita, ¿no? Es triste pues, o sea, es muy triste, sabemos que son cambios que se han dado, pero sin embargo, cuando ahora que ves ese trasfondo, desde dónde viene, y que no era una buena intención, sino era con toda la intención de quitar a Jesús del centro, terrible. Sí, y esto de quitar a Jesús del centro ya concretamente, bueno, en Europa, por ejemplo, nace con Juan 23, ¿no? Que lo permite, ¿sí? Y más énfasis con Pablo VI, aunque le dicen, no, el Concilio Vaticano II es pastoral, no es dogmático, porque no condena, no sataniza a todo el mundo, no da anatemas. Sí, hay un trasfondo por qué lo pusieron como pastoral. Y uno de ellos es Montini, que es Pablo VI, y llevado por Juan 23 a cabo, porque él es el que inicia el Vaticano, y él quería traer a todos, Juan 23 quería traer a todos a la iglesia, ¿no? O sea, vengan, como lo hizo en el Concilio Vaticano II, vengan todos a la iglesia y vamos a que nos digan aún los protestantes en qué estamos mal, en qué podemos hacer mejor,
y que nos digan todo, ¿no? O sea, vengan, todos no tendrán voto decisivo, ¿no? Sin nada, pero como observadores. Y una de las condiciones que puso Moscú comunista era de que no se condenara a el comunismo dentro de los documentos del Concilio Vaticano II. Entonces hicieron una treta entre el gobierno de Moscú y el Vaticano, o sea, un enviado del Papa Pablo VI, no, perdón, de Juan XXIII, para que no se hablara nada en contra del comunismo. Y por eso nunca se habló. Y porque nunca se condenó. Y todos esperaban una condenación desde el Concilio Vaticano II. Por eso nunca se condenó. Entonces, para que, como la iglesia quería que viniera también los patriarcas de la iglesia de Moscú y todos la línea ortodoxa, entonces la única manera que ellos pueden ir, lo dicta el gobierno comunista de Nikita Khrushchev, no, Nikita Khrushchev creo es el que está ahí, como gobernante de Rusia, es de que no se condene el comunismo y no se hable del comunismo. Por eso se habla de liberalismo y se condena el liberalismo, se condena al materialismo, se condena todas las corrientes menos al comunismo. Entonces, y por eso le tocaba a Juan XXIII consagrar a Rusia al Corazón Inmaculado de María, como lo había pedido en Fátima hace 100 años, bueno, 105 años, o 6 años, como lo pidió. A él le tocaba, ¿por qué? Porque estaban reunidos todos los obispos del mundo, y le sacó. ¿Por qué? Porque había hecho un pacto con Rusia de que no iban a hacer nada contra Rusia. O sea, no contra Rusia como imperio, como sistema de gobierno, sino contra el sistema doctrinal. Ese fue el pacto. Pero después les voy a mostrar otro libro. Lo tengo arriba. Qué triste, Cristina, lo que me dijiste. Perdón todo. Lo que pasa es que yo hace como 2 años que dejé de creer en el mormonismo porque estaba ahí. Ya les digo, estoy acá gracias a Mario porque confío mucho en su en su estudio, ¿no? En todo lo que él sabe. Y una de las cosas que me gusta de Mario es que Mario sabe reconocer ciertas cosas que no están claras. Dentro de todo, no trata de tapar el sol con la mano. Me encantó eso. Pero me pone muy triste lo que me decís, Cristina. Es como que me está tocando los sentimientos, porque yo me acuerdo qué importante era eso. No te lo puedo creer. No he vuelto a la iglesia todavía. Creo que todo tiene su tiempo, pero me da mucho, mucho dolor que estén haciendo eso. Es como decir, es sacar de alguna manera a Cristo que era lo Es sagrario. que era lo que, no, te lo juro, me rompes el corazón, con eso te digo todo. Sí, ha sido triste. Sabemos que, pues, bueno, venimos como entendiendo, venimos como aceptando de alguna manera, porque, bueno, o sea, estamos aquí, amamos la iglesia y todo, pero hay el dolor en el corazón, hay el dolor. O sea, cuando sucede en nuestra comunidad, después pensamos, ¿por qué no lo defendimos? ¿Por qué no lo hicimos? Pero hay como te dicen claro, no, mira, es que esto pasa y es así, porque le estás dando la espalda para no darle la espalda, entonces te vamos a poner a un lado y no sé. Y es triste, o sea, fue muy triste cuando pasó en nuestra comunidad. Todavía, gracias a Dios, hay muchas comunidades que todavía, incluso como en nuestros países, todavía en nuestros países latinoamericanos o más hacia el sur también, están todavía sus dos sagrarios están en el centro todavía. Yo creo que los templos son donde todavía les empiezan como a hacer a un ladito, pero aquí en muchos de los templos que ya estaban, que el sagrario estaba en el centro, ya los movieron a un lado. Qué tristeza, la verdad, qué tristeza. Lo que me dio gusto esta vez que fui a California y fue a misa en Palm Desert, cerca de Palm Springs,
Antes estaba, hasta le tenían como un pequeño cuartito donde estaba el sagrario. Ujú. Y entró un nuevo padre allá, lo regresó al centro. Bendito sea el Señor, vamos a rezar por eso. ¿Qué hizo? No entendí, chicos, ¿cómo no entendí? Antes siempre, cuando voy allá al área del desierto, a Palm Desert, siempre voy a misa ahí, y estaban como en un cuartito el sagrario, ¿no? Como dice Cristina, a un lado, ya no en el centro. Ok, ajá. Cambio de párroco, y el nuevo pues no dijo nada, se quedó callado, no decía nada, lo pusieron de párroco, regresó al sagrario al centro. Oh, qué bárbaro. Muy bueno, Pues muy sí. bueno. Entonces, sí, así es. Pero bueno, o sea, nos extendimos demasiado. Creo que hoy ya las dormí. Luis ya se durmió, pero esperemos que no se haya dormido del todo. No, está ahí Luis, se ve ahí oscura, pero se ve. A Luis lo vamos a estar esperando para la investigación de la Pachamama. Que prenda la luz. ¿En qué Sí, circunstancias? Luis, haga las tareas, ¿eh? Miren, en los documentos del Concilio Ecuménico Vaticano II están los lineamientos donde debe estar el tabernáculo en las iglesias. Es triste acá en el sur de California, algunas iglesias que yo conozco. En una iglesia lo tienen por allá en un cuartito lejos. Sí tiene un cuartito de vidrio, pero está por allá. Ahora, bueno, yo soy preconciliar. Con eso les digo más o menos la edad que tengo, ¿verdad? Entonces, 28. yo considero que debe volver la liturgia, no contaminarse, como estamos hablando que no sucedía en el Antiguo Testamento, con eso de poner el sagrario por allá. Y yo sí se los he dicho a algunos sacerdotes, con mucho respeto. Ujú. Yo no quiero que el día que me muera Jesucristo me pida cuentas de la iglesia que Él me dejó. ¿Qué hiciste por la iglesia que te dejé? ¿Verdad? Eso es conciliar, está en los documentos, no es que yo me lo invente o que el párroco se lo invente. Gracias. Una preguntita antes que nos vamos. ¿Puede ser que en algunas iglesias hay dos sagrarios o no? Porque yo recuerdo cuando iba a mi iglesia católica y también mi escuela católica, ellos tenían el sagrario en la iglesia, pero a la vez tenían un cuartito donde se cambia el cura, ¿no es cierto?, los monaguillos, todo, y movían de nuevo y lo volvían a poner en el cuartito donde ellos se cambiaban. Había dos, creo, si no me equivoco. Quizás para Sí. algunas celebraciones litúrgicas, no es que tuvieran dos altares, sino, por ejemplo, en la Semana Santa, sobre todo el viernes, se quita a Jesús sacramentado del sagrario y se pone en un lugar especial aparte, ¿no? Y se tiene todo la misma estructura, más o menos, de sagrario y todo eso, pero no es que se usa, sobre todo en iglesias viejas, antiguas, no es que se usa así diariamente, sino que es para el traslado de Jesús sacramentado de la parte principal, sobre todo el Viernes Santo, hasta el domingo de la resurrección. Pues, santo. O también están las capillas, hay quienes tienen el sagrario o todavía en el centro y tienen la capilla de adoración. Entonces, en la capilla de adoración también está como un pequeño, no sé cómo llamarle, pero Eso debe ser lo que pequeño vimos sagrario. nosotros. Entonces, ahí va adoración. A veces está cerrado, ¿verdad? A veces para reposarlo cuando no hay gente se cierra. Y a veces la misma gente que va lo abre, o a veces lo abren las personas autorizadas, ¿verdad? Porque me toca que en unas parroquias uno lo puede abrir, pues no sé qué decir, si de sagrario o su nichito que le tienen aquí al Santísimo, y luego cuando uno se va, lo cierra para que no esté expuesto sin que haya adoradores. Y como nuestra comunidad tenemos a un lado del altar del presbiterio está una capillita en donde está el Santísimo expuesto
Y lo abren en la mañana las personas autorizadas, abren las puertitas y ahí lo tenemos para adoración todo el día expuesto. Y en la noche, cuando termina la última misa, también las personas autorizadas lo cierran, pues es como un sagrario, porque incluso ahí es donde también se llevan las hostias consagradas, ahí es donde en este mismo sagrario, y que al mismo tiempo no es una custodia, pero que al mismo tiempo permite la exposición del Santísimo, pero son personas autorizadas quienes, a lo mejor es lo que miró, a lo mejor lo que vio, ¿verdad? Una capilla de adoración. Sí, Sí, y yo entiendo sobre, perdón, no, sí, dile. perdón. Sí, yo veo acá en en la parroquia que tenemos cerca, ¿no? Que sí tienen dos, ¿no? Tienen su capillita de todo el día para expuesto y sí me parece que hay personas encargadas a veces como de destaparlo. Y luego, pero también allá lo tienen en el centro del altar, Sí. cuando se hace la misa, ahí está en el centro del altar también. O sea que yo también me he preguntado eso, que tienen dos, ¿no? Porque si uno no está ya en misa, puede estar acá en su En la cuarto. capilla en adoración. Lo que pasa es que nosotros hablábamos de muchos años atrás con Roxana, de cuando No, no, estábamos sí. en Argentina, y todavía no sé si existían estas así tan... Capillas. Capillas no Claro. existían, esas capillas No pequeñitas existían. no existían, No no. existían, no. No existían. Ya, era el lugar donde se cambiaba el cura y los monaguillos, ¿no es cierto? Y tenían también como como esa mesa grande, ¿no es cierto? Que ahí tenían la Biblia, todo lo que iban preparando para después trasladarlo a la iglesia, no sé, estaba pegado porque era un cuartito, ¿no? Y ellos llevaban la copa con las hostias al mismo sagrario antes de empezar la misa. Terminaba la misa, volvían a sacar y lo volvían a guardar en ese cuartito donde ellos se cambiaban. Pero solamente porque... Sí, tenés razón, era diferente. Ya. Era diferente. Pero bueno, acá lo que se trata es, más que nada, no importa lo que haya, creo que quitarlo del centro, me parece que hay que luchar por eso, ¿no? Porque eso de quitarlo del centro es como que entrar a la casa de una persona cuando no está, ¿no? O sea, lo primero que aspiramos es entrar y ver, ¿no? Debe ser tristísimo, sinceramente, no me lo imagino. Aquí en Salt Lake, la parroquia de San José Labrador, aquí en West Jordan, aquí por la 74 Sur y la Redwood, lo habían quitado del centro, lo habían puesto en un cuartito ahí pequeño, pero ya tenía mucho tiempo que no iba ahí a misa y fui hace como un mes y ya está en el centro otra vez. Oh, qué bueno. Bueno, hay una corriente, yo iba a decir, bueno, acá porque todo mormón normalmente es más fácil que se dejen apabullar, pero qué bueno que estén, eso habla de realmente de que hay gente todavía luchando para que las cosas estén donde tienen que estar, ¿no es cierto? Y Ya, qué bueno. pues colorín colorado, este cuento no se nos ha acabado, que se nos ha extendido. Sí.